Además de las vesículas recubiertas, hay un mecanismo de formación de vesículas que no requiere la presencia de cubiertas. Estos se denominan caveolas. Las caveolas realmente en sí no son vesículas, son como pequeñas oquedades en forma de botella que se forman a partir de la membrana plasmática. Esas cavidades pueden tener funciones diversas que no necesariamente son formar vesículas, y lo que se ha visto es que en este caso, en vez de haber una cubierta, lo que hay es una proteína fibrosa anclada a ellas, que se denomina caveolina. Esta proteína no forma una cubierta, sino que se ancla directamente a la membrana y el citoesqueleto va a tirar de ella. El mecanismo de formación de la vesícula pues sería que el citoesqueleto iría tirando desde estas botellas que se irían alargando, 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 hasta que con la ayuda de la dinamina se desestabilizaría el cuello y se formarían unas vesículas. En la membrana plasmática solo existe formación de vesículas por caveolas y por vesículas de clatrina. Por ejemplo, aquí en este criograbado podemos ver esto correspondería a una vesícula de clatrina en formación, mientras que esto formarían las caveolas. Parecen mucho más pequeñas, pero tenéis que tener en cuenta que luego las vesículas pues hay que separar la cubierta y realmente no se quedan en tanto, mientras que estas no tienen cubierta y por lo tanto se aproxima bastante bien al tamaño que tendría la vesícula. Mi opinión es que no es un mecanismo muy común de formación de vesículas. Sirve para explicar algunos fenómenos como es la endocitosis inespecífica, que tradicionalmente se ha llamado pinocitosis. Al no haber receptores específicos en estas membranas, simplemente irían cogiendo cantidades del medio extracelular y entrándolas dentro de la célula que lo llevarían a los lisosomas. Algunos fenómenos se podrían explicar de este modo, pero muy probablemente es una opinión personal, aunque está apoyada en cosas, probablemente esto lo que sirve es para aumentar mucho la cantidad de membrana plasmática. Uno puede aumentar la membrana plasmática de varias maneras, formando microvellosidades hacia el exterior, formando ranuras hacia el interior, pero también con caveolas. También esto sirve para células que cambian de forma y que tienen que alterar su superficie y volumen membrana plasmática, de modo que les da un buffer de membrana disponible para cuando la célula adquiere una forma que requiere más membrana. Por ejemplo, una célula muscular lisa, cuando está estirada y cuando está contraída, no necesita la misma cantidad de membrana. Y de hecho, las células musculares lisas tienen una gran cantidad de caveolas. Por otro lado, las células musculares lisas requieren bastante entrada de calcio extracelular, no solo del retículo, sino también del exterior, y esto aumentaría la cantidad de superficie, ayudando por lo tanto a facilitando la entrada de calcio. Veréis también por ahí la información de que hay virus que utilizan las caveolas como mecanismo de entrada en la célula. Bien, obviamente ese no es una función de las caveolas, es algo que ocurre a pesar de la célula. Lo que pasa es que muchas veces para distinguir unos tipos de virus de otros en experimentos se utiliza el mecanismo de entrada, ya que podemos bloquear unos mecanismos y no otros y comprobar qué está pasando. La caveolina es una familia de proteínas que tienen unos dominios que se pueden anclar a membranas y que pueden anclar algunos lípidos. Estos dominios se pueden colocar sin atravesar la membrana, incluidos en la cara citosólica, en la cara citoplasmática, y lo interesante es que pueden interaccionar estas proteínas, estas caveolinas, con proteínas como la filamina, que son proteínas que están unidas al citoesqueleto de actina. Como el citoesqueleto de actina es contráctil, cuando las fibras de actina de tipo antiparalelo se contraen con gasto de ATP, tiran de la membrana y eso es lo que genera la fuerza necesaria para deformarla y que se forme la caveola. Pero claro, como tiran en una dirección, pues las caveolas, en lugar de tener forma esférica como las vesículas recubiertas, pues tienen forma como de botella o a veces formas más complejas. En casos extremos, ya os digo, con ayuda de dinamina se pueden separar las caveolas y formar vesículas.